Hola, en este vídeo vamos a resolver un problema de un balance de energía muy sencillo, pero que nos sirve para ver cómo aplicar la ecuación general de los balances de energía y posteriormente resolver ejercicios de un poco más de complejidad. En este problema nos dicen que tenemos un compresor que va a comprimir 100 kilogramos hora de aire desde una presión de 100 kilopascales a 225 Kelvin, condiciones en las que ese aire tiene una entalpía, tiene una energía de 498 kilojulios kilogramo, y lo vamos a comprimir desde los 100 kilopascales hasta 1000 kilopascales. Y la temperatura se incrementará desde 225 Kelvin a 278 Kelvin. En esas condiciones de salida, la entalpía del gas sube a 509 kilojulios kilogramo y el aire pasa de una velocidad inicial nula a una velocidad de 60 metros por segundo a la salida del compresor. Lo que nos pregunta es, nos manda a calcular el trabajo que debe realizar ese compresor para comprimir esos 100 kilos de aire y la potencia que debe tener el compresor. Parece que la respuesta es que necesitamos un compresor con una potencia de 606 vatios. Bien, lo primero que debemos hacer es plantear la ecuación general de los balances de energía. La ecuación general de un balance de energía tiene esta forma. Delta D, siendo delta D la acumulación de energía, que la debemos obtener entre dos instantes de tiempo T1 y T2. Esa acumulación de energía es igual a una serie de diferencias entre salida y entrada de unas magnitudes que son la entalpía de la salida menos la entrada, más la energía cinética del gas a la salida menos la que tiene a la entrada, más el cambio de energía potencial del gas desde entre la salida y la entrada. Por lo tanto, vamos a poner aquí ese incremento lo vamos a realizar entre el punto 1 y el punto 2, siendo el punto 1 la entrada al sistema y el punto 2 la salida del mismo. Además, debemos sumar el calor que le aportamos a nuestro sistema y el trabajo realizado sobre él por una bomba o bien aprovechado a través de una turbina, que lo vamos a llamar el trabajo del eje. Por ejemplo, la H representa la entalpía. Y como va precedida de un incremento, lo que vamos a hacer es una diferencia de entalpía entre salida y entrada. Por tanto, el cambio de entalpía será H2 menos H1. 509 menos 489. Aquí tenemos un cambio en la energía cinética del sistema. Los cambios de la energía cinética están relacionados a variaciones en la velocidad del fluido. Si tenemos una velocidad a la salida diferente de la velocidad a la entrada, vamos a tener una diferencia de energía cinética entre el punto 2 y punto 1 que la vamos a incluir en la fórmula a través de ese término. Y aquí tenemos esta phi representaría el cambio de energía potencial que está relacionado con la altura. Si tenemos un fluido que entra en el sistema a una altura y sale del sistema a una altura mayor o menor, ahí vamos a tener un cambio de energía potencial. Si, por ejemplo, la altura de salida es mayor, habrá un incremento de energía potencial de la entrada a la salida. Y si la altura es más baja, pues habrá una disminución. Digamos que la altura la tomamos con respecto a una referencia como puede ser el suelo. Altura de entrada al suelo y de salida al suelo. Si no varía, pues no hay cambio de energía potencial. Si suministramos calor a nuestro aire, lo debemos computar ese calor suministrado en esta Q. O si le retiramos calor y lo enfriamos, pues también debemos computarlo aquí. Si damos calor positivo, si lo quitamos negativo. Y el trabajo del eje es el trabajo realizado por una bomba sobre el fluido, en cuyo caso será un trabajo positivo que nosotros suministramos. O bien, si ese aire pasa a través de una turbina, al impactar contra los álabes de la turbina produce el movimiento de un eje y por tanto nosotros aprovechamos un trabajo. Ese trabajo será un trabajo negativo, trabajo que el sistema nos cede. Y todo eso lo vamos a introducir en la fórmula en el término de trabajo del eje. Lo primero que vamos a hacer con la ecuación es simplificarla, porque no siempre van a existir todos los términos. Por ejemplo, este sistema que tenemos aquí no tiene acumulación de energía. La entrada de energía al sistema va a ser igual que,
Sí, las entradas son iguales a las salidas, es decir, no acumulamos energía. Toda la energía que entra acaba saliendo. Por tanto, a lo largo, en un incremento de tiempo determinado, en un intervalo de tiempo determinado, la energía que sale es la energía que entra y no hay acumulación energética. Por tanto, este término de acumulación es nulo. Es un sistema que se denomina estacionario. No tiene acumulación de energía y tampoco de materia. No hay tampoco acumulación de materia. La materia que entra sale. Después nos encontramos con que la altura del punto 1 y punto 2 son iguales. Por tanto, no tenemos cambio en la energía potencial. Ese término es nulo. Nos encontramos además que no aportamos calor al sistema ni lo enfriamos, ni damos calor ni lo quitamos. Por tanto, no hay intercambio de calor y ese término será nulo. Y ese balance nos va a quedar, esa ecuación nos va a quedar de esta manera. Menos 0 igual a menos la masa la vamos a sacar fuera del incremento, puesto que no va a variar entre la entrada y la salida, m por incremento de la entalpía, que sí que va a cambiar, menos m por incremento de la energía cinética, que sí que va a cambiar, porque hay cambio de velocidad entre entrada y salida, y más trabajo del eje, más trabajo del eje. Así nos queda la expresión. Y ahora vamos a pasar a calcular cada una de esas variaciones entre la entrada y la salida. Y de ella vamos a obtener el trabajo del eje. Y nos va a indicar cuánto trabajo debe realizar nuestro compresor. M es la masa que comprimimos, que van a ser 100 kilogramos de aire, nos lo indica el problema. Y este delta de H, el símbolo, ese circunflejo que le pongo, y indica que es una variación de entalpía por unidad de masa. Es una variación por unidad de masa, es un cambio de entalpía específico. Lo mismo para la energía cinética, masa por el cambio de energía cinética por unidad de masa. Bien, pues vamos a sustituir en esta fórmula los valores y calculamos el trabajo del eje. Después lo dividimos entre el tiempo que se está realizando ese trabajo y ese cociente nos va a dar la potencia de nuestro compresor. Bien, vamos calculando el cambio de entalpía. Lo primero, variación de entalpía por unidad de masa. Delta H por unidad de masa es igual a entalpía que tiene el fluido a la salida menos entalpía que tiene el fluido a la entrada. Entalpía que tiene el fluido a la salida, 509 kilojulios kilogramo. 509 kilojulios kilogramo menos entalpía que tiene la entrada, 489 kilojulios kilogramo. Por tanto, estamos hablando de un incremento de 20 kilojulios por kilogramo. El compresor incrementa la energía de ese gas, la entalpía del mismo, en 20 kilojulios por kilogramo. Ahora pasamos a calcular cuánto vale el cambio de energía cinética por unidad de masa. Para ello vamos a restar la energía cinética que tiene el fluido a la salida, K2, menos la energía que tiene a la entrada, K1. ¿Cuánto vale la energía del fluido a la entrada? A la salida. Pues va a ser un medio de su velocidad al cuadrado, que es V2 al cuadrado. Menos ¿cuánto vale la energía cinética del fluido a la entrada? Pues vale un medio de V1 al cuadrado. Como la velocidad V1 es cero, es decir, el aire se toma del reposo, tan solo nos queda un medio de V2 al cuadrado y por tanto va a ser un medio de V2 60 metros partido de segundo elevado al cuadrado. Muy bien, esa unidad que nos queda, metro cuadrado segundo cuadrado, un medio 60 al cuadrado, metro cuadrado segundo cuadrado. Si hacemos una pequeña modificación en esa unidad que va a consistir en multiplicar y dividir por kilogramo, aquí multiplicamos arriba por kilogramo y dividimos también por kilo, pues obtenemos una unidad que es kilogramo por metro partido de segundo cuadrado, es julio. Es newton, perdón. El newton es 1 kilogramo por metro partido de segundo cuadrado. Es decir, el kilo con un metro y el segundo cuadrado es newton. Y newton por metro es julio. El julio es newton por metro. Por tanto, aquí estamos ante julios. Todo esto que tenemos aquí es un julio. Y el resultado de esa operación es julio partido de kilogramo. Esa operación nos da
nos da 1800 julios partido de kilogramo. 1800 julios partido de kilogramo, o en kilojulios si queremos 1,8 kilojulios partido de kilogramo. 1,8 kilojulios partido de kilogramo. Muy bien, ya tenemos el cálculo de la variación de energía cinética y potencial del fluido entre la entrada y la salida. Y como no hay más, hay cambio de entalpía. Ya tenemos calculada la variación de entalpía del fluido entre la entrada y la salida y la variación de energía cinética del fluido entre la entrada y la salida. Y como no tenemos más cambios, hay cambio de presión, pero cambio de presión y temperatura está ya incluido en la variación de entalpía. De hecho, estas entalpías del fluido del aire a la entrada y la salida se podrían obtener a partir de diagramas termodinámicos utilizando las temperaturas y las presiones de entrada y salida. Y ya solo queda sustituir en la ecuación y ver qué trabajo tiene que realizar ese compresor. El trabajo del eje va a ser igual a la masa del fluido. Vamos a tomar una base de cálculo. Tenemos un compresor que comprime 100 kilogramos de aire a la hora. Entonces vamos a considerar una hora de tiempo. Vamos a tomar una base de cálculo que es una hora. Base de cálculo, una hora. Y voy a hallar el trabajo durante esa hora. Si no, lo que obtengo ya directamente es una potencia, no un trabajo, porque voy a obtener una energía por unidad de tiempo y eso ya es un trabajo. Por tanto, voy sustituyendo la fórmula. Trabajo del eje, aquí la tengo, masa. Quiero comprimir 100 kilogramos. Son 100 kilos hora, pero ahora no la pongo. La tomé de base de cálculo, entonces no la tomo. 100 kilogramos por cambio de entalpía. Aquí lo tengo, 20 kilojulios kilogramo. 20 kilojulios partido de kilogramo. Perfecto. Más masa comprimida, 100 kilos de aire, por cambio en energía cinética, 1,8 kilojulios partido de kilogramo. Y ya está. Hacemos la cuenta y, como vemos, se van kilogramos con kilogramos y nos quedan kilojulios que se van a sumar y nos van a dar 2180. Este cálculo es de 2180 kilojulios. Bueno, pues es el trabajo que tenemos que realizar durante esa hora. Y ahora podemos hallar la potencia. ¿La potencia cómo se calcula? Pues dividiendo trabajo entre el tiempo que estás realizando ese trabajo. El trabajo, 2180 kilojulios, dividido entre el tiempo, que es una hora. Una hora. Bueno, para darlo en una unidad como puede ser el kilovatio o el vatio, debemos recordar que un kilovatio es un kilojulio por segundo. Por tanto, si queremos darlo en kilovatios, 2180 kilojulios entre una hora, que son 3600 segundos. Y este por que puse ahí no tiene ningún sentido. Es un igual. Es que iba a hacer un factor de conversión. Y después el factor de conversión ya se hizo automáticamente él. Y bueno, y esto son 0,605, si lo calculamos, kilojulios partido de segundo, que es el kilovatio. Si lo queremos pasar a vatios, el kilojulio lo pasamos a el julio, perdón, son kilovatios. Si lo queremos pasar a vatios, el kilojulio lo pasaríamos a julio. Julio partido de segundo es vatio. O directamente 1000 vatios es un kilovatios. Multiplicar esto por 1000, por tanto serían 605 vatios. Es la potencia de la bomba. Dividir el trabajo del eje entre el tiempo que se realiza ese trabajo. Bueno, pues eso sería todo acerca de este pequeño problema en el que hemos calculado qué potencia tiene que tener nuestra bomba, nuestro compresor, para ser capaz de comprimir 100 kilos de aire durante una hora, pasando su presión de 100 kilopascales a 1000 kilopascales. Tan solo necesitamos conocer la entalpía del aire a la entrada y la salida y la velocidad de entrada y salida, y también la altura la altura de entrada y de salida, que en este caso es igual, y por tanto no tiene
un término de cambio en energía potencial, solamente tenemos cambio en entalpía y energía cinética y trabajo del eje, no hay acumulación y tampoco hay intercambios de calor. La ecuación general del balance de energía simplificada se nos queda en esto, y despejando el trabajo del eje lo tenemos listo para sustituir los cambios en H, que es simplemente restar H a la salida menos H a la entrada, y los cambios en K, que es K a la salida menos K a la entrada, siendo energía cinética pues un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La masa no la pongo porque es un cambio de energía cinética específico, es decir, por unidad de masa, y por tanto no la incluimos. La incluimos después cuando hallamos el trabajo del eje. Ahí sí que multiplicamos ambas variaciones de entalpía y de energía cinética por la masa. Eso es todo. Vamos a seguir en otros vídeos haciendo ejercicios en los que continuamos utilizando la ecuación general de los balances de energía, así como una versión simplificada de la misma que se suele conocer como la ecuación de Bernoulli. En otros vídeos la vamos a utilizar.